Hemos hablado de conceptos como fusiones, adquisiciones, como mecanismos a través de los cuales las empresas realizan crecimiento externo. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos de fusión, de adquisición? Una fusión de empresas se refiere a esa integración que se da entre dos o más empresas, de manera que desaparece al menos una de las empresas originales. Existe, por ejemplo, lo que llamamos la fusión pura o fusión por creación, en la cual todas las empresas que participan en el proceso desaparecen y dan lugar a una empresa totalmente nueva que integra todos esos patrimonios que venían de las empresas originales. Pero todas las empresas originales desaparecen. Ese no es un caso común, de hecho es muy extraño que las empresas lleven este tipo de fusión. Es mucho más común la que conocemos como fusión por absorción, en la cual se integran varias empresas, hay varias que desaparecen, pues una que desaparece y hay una que es la que se integra los patrimonios de todas las empresas que hayan participado en el proceso. Lo cual es mucho más común, porque normalmente hay una empresa que es más fuerte, que es más reconocida en el mercado, y lo normal es que las empresas cuando hacen este análisis terminan optando por conservar esa personalidad jurídica de esa empresa que venía con mucha más fuerza anteriormente. Un caso relacionado con esto fue, por ejemplo, la fusión que vivió el grupo Bancolombia en el año 2005. Recuerden que, bueno, de hecho Bancolombia ya venía de una fusión anterior, cuando se integró el Banco Industrial Colombiano y el Banco de Colombia, finalizando los años 90, pero posteriormente, y pues dando origen a Bancolombia, que posteriormente vio una opción interesante de integrarse con Conavi y Corfinsura. Resulta que en Colombia se modificaron algunas regulaciones de la banca, entonces se crea lo que se llama la banca universal. En esa época, por ejemplo, Bancolombia era un banco pues que operaba en muchos segmentos, Conavi era una corporación de ahorro y vivienda y Corfinsura más una entidad de financiamiento, pero cuando se crea la posibilidad de la banca universal, pues las tres instituciones podrían hacer todas las actividades del sector financiero, pero ven que es mucho más eficiente hacerlo dentro de una misma compañía. Finalmente eran tres empresas que tenían muchos accionistas en común, porque muchos de los accionistas de las tres compañías estaban relacionados con empresas antioqueñas y vieron la posibilidad de, bueno, integrémonos en un grupo mucho más importante. Suramericana, que era uno de los principales accionistas detrás de estas compañías, vio la posibilidad, pero vieron también que la marca Bancolombia era la más fuerte, la más reconocida. Entonces finalmente lo que se iba a pensar, se había planteado inicialmente con una posible fusión por creación y de crear un nuevo banco totalmente nuevo, terminó convirtiéndose más en una fusión por absorción, donde fue Bancolombia la que integró esos patrimonios de Conavi, de Corfinsura, y se crea pues, el Grupo Bancolombia, que realmente hereda esa personalidad jurídica que traía Bancolombia originalmente. Por otra parte, la adquisición de empresas tiene lugar cuando una empresa compra una parte o la totalidad del capital social de otra empresa. Esto que con el fin de controlarla parcial o totalmente. Pero aquí la característica clave es que ambas empresas siguen existiendo con su propia personalidad jurídica. Es decir, la empresa adquirida no desaparece, mantiene su personalidad jurídica y lo que cambia es la propiedad. Pasó de ser propiedad de unos accionistas para ser propiedad de la empresa que hizo la adquisición. De hecho, este es un método mucho más común que las fusiones. Muchas empresas cuando hacen crecimiento externo hacen las adquisiciones y lo que quieren es conservar la empresa que adquirieron con sus activos, con sus marcas, ¿sí? Aunque también es cierto que muchas veces la adquisición se convierte en un paso previo a la fusión. Muchas veces la empresa hace primero una adquisición y más adelante, cuando ya la empresa ya la tienen más integrada, hacen una fusión de operaciones con otras unidades de negocio que tenga de pronto la organización. Ahora, ¿cuáles son las modalidades o de qué manera se pueden hacer las adquisiciones de empresas? Un método convencional que sucede sobre todo cuando las empresas son pequeñas o cuando la propiedad de la empresa está concentrada en pocos dueños, en un dueño particular o en una, digamos, en una familia de 5 integrantes y yo quiero hacer la compra de esa empresa, pues el proceso de negociación se hace directamente con esos accionistas y se lleva a cabo mediante un contrato de compraventa convencional que se registra en una notaría, se hacen los cambios en la Cámara de Comercio y ya está. Y ahí hubo un proceso de negociación directamente y no es difícil
porque son pocos los accionistas. O cuando es una empresa que es propiedad solo de una sociedad, entonces la negociación se hace solamente con esa empresa que es dueña de esos activos. Entonces se puede hacer directamente como una compraventa a través de un contrato convencional. Pero es mucho más común cuando las empresas cotizan en bolsa, cuando tienen muchos accionistas, es muy difícil hacer ese tipo de negociación directamente con todos los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Existe un mecanismo que se conoce como una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones. Entonces, la empresa que quiere adquirir a la otra, como la empresa que va a ser adquirida tiene muchos dueños, entonces la empresa que quiere hacer la inversión hace una oferta en la bolsa de valores, públicamente dice, bueno, yo estoy dispuesto a comprar tantas acciones de esta compañía a este precio y necesito que se acepte antes de esta fecha. Entonces ya hay unas condiciones estipuladas, los accionistas toman la decisión si aceptan o no aceptan la oferta, y una vez se perfecciona la decisión y hay suficientes accionistas interesados en hacer la venta, entonces se hace la adquisición como tal. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que esa estrategia sea efectiva? ¿Yo cómo hago para convencer a 2.000 accionistas que cada uno me venda su pedacito de acciones? ¿Tiene sentido que yo ofrezca un precio por debajo del valor del mercado de la empresa? Pues no, ningún accionista me va a querer vender. Entonces, normalmente cuando se hace una oferta pública de adquisición de acciones, la empresa que está intentando adquirir ofrece un precio superior a ese valor de mercado. Ahí es donde entran algunos de los riesgos que tiene la adquisición de empresas, porque ese valor adicional la empresa lo hace porque tiene la expectativa de que una vez adquirida la empresa va a hacer algunos cambios, algunos ajustes en la organización que le va a permitir incrementar ese valor de mercado y recuperar esa prima adicional que pagó por el valor de la compañía. Ahora, también puede suceder que no es una empresa la que quiere comprar, sino que hay una empresa que quiere vender una parte de los activos, que es la que busca deshacerse de una unidad de negocios pues, o de una empresa que ya tiene. Entonces ahí entra a operar lo que llama la OPV, la oferta pública de venta de acciones. Y ahí ocurre al revés, o sea, como yo soy la empresa que quiero lograr vender, entonces muchas veces es un negocio que no es atractivo para mí, necesito conseguir efectivo para hacer otras inversiones, entonces muchas veces en esos casos el precio que se ofrece es antes menor que el precio de mercado para que hayan personas o inversionistas interesados en hacer esa adquisición. Hay un mecanismo que es muy utilizado también cuando se hace adquisición de empresas, que es lo que llamamos una compra con apalancamiento financiero. Se conoce también como leverage buyout. Como pues las empresas son costosas, o sea, no es fácil comprar una compañía, las empresas valen mucho dinero, y las empresas que van a adquirir pues muchas veces no tienen ese dinero directamente en la caja, en el efectivo. Entonces cuando van a hacer una adquisición, normalmente, como van a adquirir un activo que es capaz de generar más ingresos a futuro, flujos de caja futuros, las empresas se dejan asesorar también por bancas de inversión y dicen, bueno, vamos a hacer un crédito, vamos a hacer lo que llamamos una compra apalancada, donde la empresa se financia con esas bancas de inversión, hace la compra y ese crédito va garantizado con esos flujos de caja futuros de esa empresa que adquirieron. Y de esta manera eso permite a muchas empresas hacer estas adquisiciones que de otra manera no serían posibles, ¿cierto? Apoyándose precisamente en ese sector financiero que permita ir haciendo esas adquisiciones. Bueno, un ejemplo de una adquisición en los últimos años, vimos por ejemplo como el Grupo Argos adquirió al Grupo DINSA. Grupo Argos es un grupo que tiene inversión en el sector del cemento, en el tema de energía con Celsia, bueno, y quiso incursionar en el sector de la infraestructura, tema de aeropuertos, concesiones viales, y hay un grupo muy importante que es el Grupo DINSA, que ya existía con unas concesiones muy importantes en el tema de carreteras, en el tema de aeropuertos, por ejemplo con el manejo del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y el Grupo Argos empezó a hacer unas inversiones pues, en el Grupo DINSA
y en el año 2015 empezó con una inversión que le permitió llegar a tener una participación del 24%. Posteriormente hizo una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones, para aumentar esa participación llegando al 49.8%, pero todavía ahí no tenía el control del grupo. Ya posteriormente tuvo que tener una autorización de la superintendencia para hacer una oferta pública de adquisición que le permitiera tener el control del grupo, y logró luego en septiembre de ese año llegar a adquirir hasta el 54.75%, para finalmente en el 2016 hacer una adquisición adicional que les permitiera llegar hasta el 98.55%. Tengo entendido que ya hoy en día tienen mucho más del 99% del grupo, o sea, ya el grupo DINSA se considera una unidad de negocio dentro del grupo Argos. Mantiene su personería jurídica y está enfocado en este sector del tema de manejo de aeropuertos y concesiones viales, que fue un sector que consideró Argos estratégico para complementar su cartera de negocios. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas para la gestión de su crecimiento externo a través de fusiones y adquisiciones? Hay tres grandes retos. Por un lado está todo el tema de la selección de esa empresa objetivo que se quiere adquirir. Y ese es todo un desafío porque, como vemos, hacer una adquisición de una empresa requiere, por un lado, una búsqueda de información muy exhaustiva, hacer lo que se conoce como la debida diligencia. Una vez yo tengo posibles candidatos de empresas que quiero adquirir y una vez ya estoy viendo que hay una empresa candidata que cumple las condiciones que yo espero, antes de hacer la adquisición yo tengo que hacer una investigación muy profunda sobre el funcionamiento de la empresa, analizar muy bien sus estados financieros, sus condiciones internas, lo que se conoce como ese proceso de debida diligencia que me permite tener una información mucho más objetiva. Está el reto obviamente de la fijación del precio, que depende de ese proceso de negociación que se lleve a cabo con los accionistas. Vemos, por ejemplo, que hay algunas adquisiciones que son amistosas, donde los directivos de la empresa que va a ser adquirida, de hecho, promueven y facilitan todo el proceso de negociación y tienen la expectativa de que ellos van a seguir manejando la empresa adquirida bajo control de los nuevos dueños, pero en muchas ocasiones se presenta lo que conocemos como adquisiciones hostiles, en la cual los directivos no están nada contentos con que la empresa sea adquirida por un inversionista, por una empresa externa. Y la negociación se hace directamente desde esos inversionistas con los accionistas, saltándose por encima a los administradores. Entonces ahí, cuando se dan esos procesos de adquisición hostil, pues primero, el inversionista tiene que hacer una oferta muy atractiva para que los accionistas estén dispuestos a aceptarla, aún en contra de los intereses de los administradores. Muchas veces cuando ocurre esto, pues cuando la empresa está siendo mal administrada, entonces el valor de la empresa está muy por debajo de su valor potencial, y entonces el inversionista externo ve la posibilidad de pagar un precio adicional porque sabe que rápidamente puede cambiar el equipo directivo y hacer una transformación organizacional que lleve a la empresa a un valor más cercano al valor de mercado potencial que podría obtener. Pero en esos casos el proceso de negociación es mucho más complejo, ¿sí? Entonces la fijación del precio va a depender también de cómo se vaya dando ese proceso de negociación. Otra decisión clave a la hora de seleccionar la empresa objetivo es la manera de financiar esa adquisición. O sea, si la empresa o el inversionista pues tiene los recursos directamente, pues simplemente hace la compra y ya está. Pero lo normal en muchas ocasiones es que la empresa que quiere hacer la adquisición no tiene los recursos directamente en caja. Y lo que debe hacer es una financiación, lo que llamábamos un leverage buyout, una compra apalancada que le permita ir amortizando esa compra con el paso del tiempo, apoyándose en los flujos de caja que va a adquirir con esa nueva empresa. Otro de los retos importantes es la integración organizacional y cultural. Y acá, este es uno de los retos más complejos en los procesos de fusiones y adquisiciones. Muchas veces las empresas de consultoría que se enfocan a estos procesos de fusiones y adquisiciones tienen mucha claridad en todos estos temas de valoración, negociación, todo ese proceso pues, de la transacción, pero a veces se les olvida esta parte que es fundamental. Yo cómo logro que esa nueva organización, pues, esa organización que va a ser adquirida y que va a entrar a formar parte de mi conjunto de negocios, se sientan realmente integrados y sienten que van a formar parte del equipo y tengan toda la motivación para hacerlo. Porque normalmente estos procesos de fusiones y adquisiciones generan unos niveles de ansiedad,
unos niveles de incertidumbre que hace que muchos de los empleados de la empresa adquirida sienten que sus puestos de trabajo están en peligro. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener que hacer unos ajustes, por ejemplo, al diseño organizacional. Es posible que algunos cargos que están duplicados van a sobrar en alguna de las empresas, van a tener que haber ajustes en los procesos y esos cambios normalmente generan esa incertidumbre y ese temor al cambio, esa resistencia al cambio por parte de los empleados. Entonces hay que mirar cómo se hacen esos procesos de diseño organizacional, se ajustan los procesos administrativos, las políticas de gestión humana. Yo tengo, por ejemplo, que la compañía adquirida tenía unas políticas para los empleados, unas formas de compensación, unos beneficios laborales, y la empresa que está adquiriendo tiene otros diferentes. Pero ya estos van a entrar a ser empleados del mismo grupo empresarial. Yo tengo que afinar eso. Y una de las maneras que hago es, bueno, yo cómo logro tener que la política de gestión humana sea lo más favorable posible para lograr esa mejor armonía de esos nuevos empleados que van a entrar a formar parte de la organización. Y los ajustes de cultura organizacional, que estos son aún más complejos, porque estos no se solucionan de la noche a la mañana, esto requiere mucho tiempo. Cuando yo adquiero una empresa que tiene una forma de hacer las cosas, unos valores compartidos, unas costumbres, y van a ingresar a una organización que tiene unas costumbres totalmente diferentes, pues yo tengo que mirar cómo logro esa integración cultural, aprovechar las cosas buenas que trae esta organización que hemos adquirido, pero que esta organización también se permee y socialice esos valores que trae el grupo empresarial que la está adquiriendo. Y por último hablamos de la integración productiva, que es un tema más técnico, pero que es muy importante, que es por ejemplo esa reestructuración de esos procesos dentro de la empresa resultante para lograr eliminar como esas duplicidades de funciones, de procesos, lograr mirar, bueno, esta empresa tiene una manera de hacer las cosas, esta tiene otra, ¿cuál de las dos maneras funciona mejor? ¿Van a ser compatibles o vamos a preferir que cada empresa maneje los procesos de manera independiente? Todas esas son decisiones que se tienen que tomar a la hora de hacer estos procesos de adquisición y mirar cómo hacer esa compatibilidad entre los procesos, entre las tecnologías, entre los mercados. Bueno, todos estos retos implican una preparación muy amplia que no es solo de la alta dirección, sino de todas las áreas de la organización, desde el área financiera, el marketing, la gestión humana. ¿Cómo van a lograr que esa nueva empresa que se está integrando se compatibilice para que realmente generen mucho más valor y se generen mayores sinergias que cuando las empresas estaban trabajando de manera independiente?